Bueno, pues aquí estamos otra vez con mi segunda intervención en Sin Básquet no hay paraíso. Y hoy, como dice don Patricio, os traigo pura crema, arroz con habichuelas, déjate de especias, mami, vamos al grano. Os traigo droga dura del baloncesto. Hoy vamos a hablar de la zona 1-3-1. ¿Vale? El año pasado tuve la gran suerte de compartir club y horas de pista con Alberto Rueda en UCB, que es un enamorado, un apasionado de la 1-3-1, y tuvimos pues muchas horas de debate y muchas horas de charla sobre esta zona. Si, vamos, a los que me conocéis y os habéis enfrentado conmigo, sabéis que a mí es una zona que me encanta, que la suelo hacer bastante en los partidos. Creo que da un cambio ayuda mucho a dar un cambio al aire defensivo del equipo, te puede ayudar a romper rachas, cambiar dinámicas en un partido, y la verdad que me gusta mucho y es una zona que me gusta mucho trabajarla, intentar variarla y meterle alguna trampita nueva, cosas que no se suele, o cosas diferentes, ¿vale? Entonces, hay una versión clásica de la zona 1-3-1, yo creo que surge como una variación de la 3-2, en la que los pivos, en vez de colocarse en paralelo, cada uno a un lado del poste bajo, pues se pone uno en el poste alto y otro en el poste bajo. Me acuerdo hace muchos años cuando entrenaba en Adeva, en Primera Nacional, había un equipo en Sevilla, el Virgen de Milagrosa, que lo entrenaba Antonio Cayuela, que es un entrenador en Sevilla pues, bastante conocido y un tío muy buena gente con el que me llevo muy bien, que por ejemplo hacía esa defensa y en ningún momento el pivo salía de la zona y no hacían 2 contra 1 en las esquinas y la trabajaban básicamente como si fuese una carta. ¿Vale? Después, pues claro, esa zona ha ido evolucionando y el pivo de abajo del poste bajo suele saltar 2 contra 1 en la esquina y es la versión clásica de la zona 1-3-1. Vamos a ver ahora un pequeño vídeo del blog de Piti Hurtado, cuando Piti Hurtado todavía no era famoso, ¿vale? Que tenía un blog que se llamaba Pizarrisas, que yo lo seguía bastante en mis primeros años de entrenador y la verdad que me ayudó bastante a formarme. Y entonces pues vamos a ver un pequeño corto en el que se explica la distribución de la... Bueno, no vamos a compartir el vídeo completo, simplemente vamos a ver un pequeño fragmento. Aquí explica pues el posicionamiento de la zona en 1-3-1, ¿vale? La posición básica del base en el frontal de la zona, negando la inversión de balón, intentando dar un lado. La posición de alero, que quizás sea la más difícil o la más comprometida, es el punto débil de la zona 1-3-1, que tiene que cubrir todo el lateral. El pivot dentro de la zona, ¿vale? Para impedir los pases al poste alto. Y la posición del último, ¿vale? Que tiene que defender a los postes por encima y normalmente suele ser el 3 o el 4. ¿Vale? Este es el posicionamiento clásico de la zona 1-3-1, con diferentes reglas. Si el balón está por encima del tiro libre, el jugador último está en la zona, ¿vale? Y si meten un poste bajo, pues suele salir por delante de ese poste, ¿vale? Para poder hacer 2 contra 1 o no hacerlo, ya según los gustos. Uno de los puntos débiles de esta defensa, yo me acuerdo que me fui a Sevilla también hace ya muchos años con Miguel Ángel Luque a escuchar una charla de Manuel Comas del Cherry, sobre cómo atacar la zona 1-3-1. Entonces, Manuel Comas nos decía en aquel clinic que el punto débil de esta defensa es el 1 contra 1 de los aleros y todo el espacio que tienen que defender los aleros. Por lo tanto, uno de los puntos débiles es la esquina. ¿Vale? Entonces, vamos a ver aquí algunas situaciones de cómo la 1-3-1 se adapta a los 2 contra 1 en el poste bajo y cómo el jugador último tiene que llegar a cubrir ese déficit de la zona, a cubrir los espacios a los que no llegan los aleros después de las inversiones de balón y además de hacer los 2 contra 1, yo creo que es de los puestos más importantes de esta defensa. Otro de los aspectos importantes de esta defensa, que yo creo que hay que trabajar mucho, hay que incidir mucho, es la función del alero del lado contrario. El alero del lado contrario al balón tiene que estar siempre muy pendiente de las posibles inversiones, ¿vale? Y se generan muchas situaciones en las que ahí actúa casi como si fuese un portero de fútbol, en el que estos dos jugadores serían el primer palo y el segundo palo de la portería, que tiene que estar preparado para parar, como si fuese un portero de fútbol, agarrar esa pelota antes de que llegue. Yo creo que es otra de las posiciones básicas e importantísimas de la 1-3, ¿vale? Y esto sería más o menos el planteamiento básico de la zona 1-3-1 que todos conocemos. Entonces yo lo que os quería plantear hoy, a los entrenadores que estáis aquí, el invitado de hoy, es una pequeña variación en la disposición de la zona 1-3-1 y cómo yo la adaptación que yo le he hecho cuando la utilizo en mi
Pues como yo no soy el que más sabe de esto del mundo, pues me he ido a buscar referencias y artículos y de gente que sabe de esto para poder hablar un poquito de la zona 131, ¿vale? Aquí os dejo, por ejemplo, en la página de Eduardo Burgos, tiene un artículo muy interesante sobre cómo atacar la zona 131 y vemos cómo pone a los dos jugadores interiores, al 4 y al 5, dentro de la zona, ¿vale? En la defensa de la 131. Después, hay una página web que se llama Laboratorio de Básquet, en la que José Luis Zagra, ¿vale? Hace un artículo sobre una conferencia de Aitor García Renese en la que explica las diferentes posiciones del 1-3-1 en medio campo y cómo hacer los 2 contra 1. El artículo está súper chulo y la conferencia de Aitor dura 5 o 6 minutitos y está muy bien, ¿vale? Y aquí vemos también como Aitor en esa charla al que coloca en esa posición de último es al jugador número 3, ¿vale? Y por último, en la página de la Federación Española de Baloncesto hay un archivo de artículos de entrenadores y hay un artículo de Joaquín Brizuela, que es un entrenador que yo conocí en el curso de entrenador nacional. Era uno de los profesores del curso, que además nos despertaba por las mañanas cantando el tío, que también tiene un artículo bastante interesante sobre los ajustes de la zona 1-3-1, ¿vale? Y cómo entrenarla y metodológicamente cómo podemos llevarla a nuestras sesiones de entrenamiento. Y aquí vemos cómo Joaquín Brizuela también coloca al 4 y al 5, ¿vale? Como Eduardo Burgos, con la diferencia de que Joaquín pone al 4 en la posición de último en la defensa. Entonces, yo la historia es que conforme he reflexionado sobre el uso de la 1-3-1 y después de entrenarla en muchos de los equipos que he llevado estos años, al final me he dado cuenta que las posiciones no son tan importantes, donde colocar al 1, al 2 o al 3, sino que es más bien tener claro los roles que tiene que tener cada uno de los jugadores. Entonces, un poco yo a los jugadores, sobre todo en etapas de formación, les suelo hablar de los roles que se tienen en la defensa 1-3-1. Cuando hablo de etapas de formación me refiero a cadetes junior, incluso senior jóvenes, ¿vale? Que es donde yo he trabajado la 1-3-1 a media pista. Una de las posiciones es la posición de base. Para mí el base no es la posición de base, es la posición de punta, ¿vale? O el que va al principio en la 1-3-1. Para mí ese jugador es como un metrónomo, es el que marca el ritmo de la defensa. Este jugador puede echarse un poquito atrás, no presionar, no dar un lado y hacer una defensa 1-3-1 más conservadora, o puede marcar un ritmo más alto, negando las inversiones de balón de un lado a otro, ¿vale? Y siendo más agresivo con la defensa del hombre balón, incluso no esperándolo aquí, sino yéndose a su pista y ya empezar a orientarlo hacia un lado. Y es el que nos va a marcar el ritmo defensivo. Y yo creo que es un rol importantísimo en el que tenemos que tener un jugador con una condición física excelente y no solo con condición física, no solo que pueda defender, sino que además quiera defender, tenga la voluntad de hacerlo y tenga las condiciones y los conocimientos técnicos necesarios para hacer esa defensa. Después, en el centro de la zona, colocaríamos a nuestro muro, o en este caso he puesto una foto de la montaña de Juego de Tronos, ¿vale? Al jugador más duro que tengamos, al jugador que pueda cerrar mejor la zona y que sea como el seguro de nuestra defensa. Después, en los laterales he puesto ahí 2 fotos del gran Jan Oblak, que aunque yo siempre digo que no me gusta el fútbol, al final me hice de Atlético de Madrid para que me dejasen tranquilo. Que es un poco la función esa que hemos hablado antes del alero de lo contrario, que es como un poco como un portero que tiene que estar preparado para reaccionar rápido a donde vaya el balón, para tapar una penetración, puntear un tiro, incluso robar ese pase. Estos 2 jugadores, pues son jugadores que tienen que cubrir mucho espacio. Tienen que cubrir mucho espacio, tienen que ser gente muy rápida de mano y gente que sea capaz de prever o de adelantar lo que va a hacer el ataque. ¿Vale? Y por último, y este es el debate que yo quiero traer hoy, está aquí la posición más importante de la defensa. Bajo mi punto de vista, la posición de último es la más importante, porque este jugador es como una navaja multiuso. Tiene que ser capaz de defender a postes por delante, tiene que ser capaz de saltar a un 2 contra 1 a la esquina, de hacer un 2 contra 1 en el poste bajo, tiene que ser capaz de llegar a los desajustes de los jugadores del alero. Entonces, el planteamiento que yo os hago hoy es ¿a quién pondríais ahí? Si pondríais al base, si pondríais al escolta, si pondríais al alero, si pondríais al 4, si pondríais al 5. ¿Vale? Un poco ver cuál de las opciones de la 1-3-1 es la que más os gusta y a qué jugador colocaríais en esa posición de último. ¿Vale? Mi opinión personal es que ahí hay que poner al más listo. A mí me da igual que sea el 4, que sea el 5, que sea el 3. Yo creo que es el punto clave de la defensa y ahí hay que poner al más listo. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de entrenar a muchos jugadores y yo he puesto ahí a jugadores que a priori mis compañeros, otros entrenadores del club o incluso los rivales me decían, pero ¿cómo ponen ahí ese tío? Pero a mí me ha dado muchos resultados poniendo ahí jugadores, por ejemplo, bases como Gonzalo Capitán o a Vanessa Blanco cuando la entrené, o en alguna ocasión puse a Alberto Serrano, jugadores pequeños, pero que son tíos muy listos
y que son capaces de ayudar a los compañeros, de hacer 2 contra 1 y de tapar todos los huecos que queden, ¿vale? O jugadores, por ejemplo, poner escoltas como Jaime Aguilera, que también puede jugar de uno, es el famoso combo, también me ha dado mucho resultado en esa posición. Entonces, ese es mi planteamiento. ¿Qué os parece poner ahí al base o al 2 o poner eso, poner al más listo del equipo, aunque sus condiciones físicas no sean las más adecuadas para defender un poste por delante o saltar a un 2 contra 1? Y por último, y para terminar, sé que seguramente vendrá algunos de los que tanto critica mi amigo José Santella, que me dirá, no, es que en baloncesto de formación no se hacen zonas 1-3-1. Bueno, pues ante esa posible réplica, ¿vale? Pues ya me he adelantado un poquito. Estoy harto de ver en minibásquet la versión de la 1-3-1 a toda pista, ¿vale? Que también se le llama la 1-2-1-1. Y en casi todos los equipos de formación y en casi todos los partidos de minibásquet que veo, en algún momento se hace esta defensa. Por ejemplo, a Simón, uno de los mejores entrenadores que hay en Córdoba en formación, se le ha visto un montón de veces, me acuerdo yo que la llamaba flecha, y nos hemos enfrentado muchas veces, y es una defensa que se hace muchísimo en formación, y al final es una aplicación de la 1-3-1 en toda pista. Entonces mi planteamiento es que cuando esta defensa se aplica a toda pista, los roles cambian un poquito. Tenemos aquí al jugador que marca el ritmo, que sería el metrónomo de la defensa, ¿vale? Aquí tendríamos a los dos cazadores de balones, a los 2 recolectores, porque uno será el que provoque el 2 contra 1 con el jugador de punta y el otro el encargado de robar el balón. ¿Vale? Y aquí yo lo que planteo es que cambian los roles. Nuestro jugador que cierra, nuestro jugador grande, nuestro muro, a mí me gusta ponerlo atrás, de último, por si alguno se escapa. Y la posición de la navaja suiza, la posición del comodín que ayuda a todo el mundo, la cambiaría y lo pondría en medio, ¿vale? Y ahí es donde yo pondría al más listo del equipo, independientemente de sus condiciones físicas, de la altura que tuviese, de lo bueno, de lo malo que fuese. Ahí yo siempre pondría el listo. Entonces me gustaría saber vuestra opinión de dónde colocar a los jugadores en la zona 1-3-1 y qué os parece este planteamiento de poner al listo en el sitio más importante independientemente de